Listos para una inmersión profunda en la historia de Noemi. Ah, sí. Una mujer bíblica que nos enseña sobre la fe y la esperanza en medio del sufrimiento. Exacto. Puede que ya conozcas la historia, Sí. pero hoy vamos a descubrir capas ocultas de significado y conectar su experiencia con tu vida. Parece perfecto. ¡Lista! Lista. Vamos a ello. La historia de Noemi Ajá. se sitúa en la época de los jueces. Sí. Un periodo turbulento marcado por la hambruna. Mucha dificultad. Imagínate. Esa situación de escasez Uf. obliga a Noemí. Sí. Su esposo Elimelech Ajá. y sus 2 hijos a abandonar Belén Su hogar. para buscar sustento en Moab. Un cambio drástico. Totalmente. Imagínate. Moab era un territorio con una cultura e incluso una religión diferente a la de Israel. Claro. Un desafío de fe para Noemí y su familia. Sin duda. Y es ahí donde la tragedia golpea. Sí. Fallece su esposo Elimelech. Ah. Un detalle que me llama la atención M. es que su nombre significa Mi Dios es Rey. ¿Qué te dice esto? Bueno. Considerando las dificultades que enfrentaron, es una ironía, Mm. una declaración profunda de fe. Podríamos interpretarlo como una señal de que incluso en medio de la tragedia, la fe de Elimelech en Dios como soberano no se desvaneció. Wow. Y esto nos lleva a reflexionar Claro. sobre cómo la fe puede ser un ancla en tiempos de tormenta. La fe como un ancla. Exactamente. Y como si la muerte de Elimelech no fuera suficiente, Sí. Noemí también pierde a sus 2 hijos. Voló. Quedó completamente sola. Y de una tierra extranjera. Imagínate la desolación. Desgarrador. Perder a tu esposo Sí. y luego a tus hijos. En un lugar extraño. Debe haber sido devastador. Totalmente. Y es en ese momento de profunda tristeza que decide regresar a su tierra natal. A Belén. Lo que me sorprende es que sus 2 nueras, Ruth y Orfa, deciden acompañarla en este viaje de regreso. Es un gesto conmovedor. Sin duda. Refleja la profunda conexión que se había forjado entre ellas, a pesar de las diferencias culturales y religiosas. Claro. Sin duda. Sin embargo, en el camino, Orfa decide regresar con su familia. Entiendo su decisión. ¿Cómo crees que se sintió, Noemi? Debió ser duro para ella perder a otra persona querida. Claro. Quizás experimentó una mezcla de comprensión y dolor. Y aquí es donde la figura de Ruth cobra una importancia vital. Sí. A pesar del dolor y la incertidumbre, Ajá. ella decide quedarse al lado de Noemí. Ruth es un ejemplo de lealtad y amor inquebrantables. Totalmente. Su decisión marca un punto de inflexión en la historia porque nos muestra que la verdadera fidelidad se pone a prueba en los momentos difíciles. Exacto. En los momentos difíciles. ¿Y qué sucede cuando finalmente llegan a Belén? Bueno, Después de todo lo que ha sufrido, sí. ¿cómo se siente Noemí al regresar a casa? Noemí, abrumada por la amargura de las pérdidas, pide que la llamen Mara, Mara. que significa amargura. Un cambio de nombre. Sí. Simbólico. Y absolutamente Cara. refleja el profundo dolor que la embarga. Totalmente. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por el dolor Claro. que tu nombre Sí. ya no parecía reflejar quién eras? Creo que todos hemos experimentado momentos de dolor profundo, Es una pregunta poderosa. aunque no a la magnitud de lo que vivió Noemí. Claro. Claro. ¿Y cómo crees que la gente de Belén reaccionó al ver a Noemí en ese estado? Imagino que fue una mezcla de compasión y sorpresa al ver a Noemí regresar tan cambiada. Sí, seguramente fue un impacto para todos. Sin duda. Y justo cuando la historia parece sumirse en la oscuridad, Así. surge un rayo de esperanza. Cuéntame. Ruth, decidida a cuidar de su suegra, comienza a trabajar en los campos para sustentarlas. ¿Qué bien? Y por esas casualidades del destino, Ajá. o mejor dicho, por la providencia divina, ¿Y es? conoce a Buz. Abús. Buz, un pariente lejano del difunto Elimelech. Sí. Es descrito como un hombre bondadoso y generoso. Bondadoso y generoso. ¿Qué crees que atrajo a Ruth a Buz? Es una pregunta intrigante. Más allá de la necesidad económica, Ya. creo que Ruth vio en Buz un reflejo de la bondad y la justicia que ella misma encarnaba, Qué interesante. y quizás también percibió en él la posibilidad de un futuro, una luz al final del túnel. Y Noemí, con su sabiduría y experiencia, ¿Sí? reconoce en Buz una oportunidad para el bienestar de Ruth. Exactamente. Y aquí entra el juego. Un detalle fascinante de la ley judía. Sí. La figura del pariente redentor. El pariente redentor. Cuéntanos más sobre eso. Pero ¿Qué significa ser un pariente redentor? el pariente redentor era una figura legal y social
que tenía la obligación de proteger a las viudas y a los necesitados dentro de su familia. Wow. Esto incluía la posibilidad de casarse con la viuda de un familiar fallecido para preservar su linaje y sus tierras. Espere. Sí, ¿Te refieres a que Noemí, al animar a Ruth a acercarse a Buz, está pensando en un posible matrimonio? precisamente. Noemí, a pesar de su dolor, no se resigna a la desesperanza. Busca una solución. Busca una solución dentro del marco legal y social para asegurar el futuro de Ruth. Exactamente. Esto cambia completamente mi perspectiva de la historia. Bien. Ya no es solo un relato de dolor y pérdida, sino también de ingenio y resiliencia. Me gusta esa perspectiva. Pero... ¿Qué de Buz? Ajá. Acepta el rol de pariente redentor. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta. La descubriremos en la próxima parte de nuestra inmersión en la historia de Noemí. Retomamos nuestro análisis de la historia de Noemí. ¿Recuerdas? Ya. Nos quedamos con la intriga de si Buz aceptaría ser el pariente redentor para Ruth. Exacto, la tensión está en el aire. Buz, este hombre bondadoso, Sí. se enfrenta a una decisión que puede cambiar el destino de estas dos mujeres. Claro, no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Ser pariente redentor. Ajá. Implicaba responsabilidades legales, económicas y sociales. No se trata solo de un gesto romántico, No. sino de un compromiso serio. Precisamente, Buz tenía que considerar las implicaciones para su propio linaje, su herencia y su posición en la comunidad. Y todo esto, Sí. en un contexto cultural donde la tierra, el nombre y la descendencia eran elementos fundamentales de la identidad. Así es. La decisión de Buz no era un asunto privado, sino que tenía repercusiones públicas. ¿Y qué nos dice la historia? Bueno, Buz acepta el desafío. la respuesta es un rotundo sí. Qué bien. Buz, movido por su sentido de la justicia y su compasión hacia Noemí, y Ruth decide cumplir con su deber como pariente redentor. Me imagino la alegría de Noemí y Ruth al recibir esta noticia. Sin duda fue un momento de gran celebración y esperanza. La decisión de Buz no solo aseguraba el bienestar material de Ruth, sino que también le daba la oportunidad de formar una familia y restablecer el linaje de Elimelech. Es decir, Buz se convierte en un instrumento de restauración, Sí, no solo para Ruth. sino también para la memoria del difunto esposo de Noemí. Exactamente. Y aquí podemos apreciar la belleza del plan de Dios. A través de la tragedia y la pérdida, Dios abre un camino de redención y esperanza. Y no olvidemos que esta redención se extiende más allá de Noemí y Ruth. Ah, ¿no? El libro de Ruth termina con la genealogía que conecta a Obed, el hijo de Buz y Ruth, con el rey David. Es decir, la historia de Noemí no solo es un relato personal, sino que se entrelaza con la historia de Israel. Es impresionante cómo una historia que comienza con la hambruna y la muerte Sí. termina conectándose con la línea genealógica del rey David, una figura clave en la historia del pueblo de Israel. Y a través de David, esta línea genealógica llega hasta Jesús. Es un recordatorio de que Dios obra de maneras misteriosas tejiendo su plan a través de generaciones. Pero no podemos olvidar a Ruth, Claro. la mujer moabita, que se convierte en un eslabón crucial en esta cadena de acontecimientos. Ruth es un personaje fascinante. Su lealtad hacia Noemí, su valentía al enfrentar lo desconocido y su disposición a trabajar duro la convierten en un modelo a seguir. Y también es interesante cómo, a pesar de ser extranjera, Sí. Ruth es aceptada y valorada por la comunidad israelita. Es un ejemplo de cómo la bondad y la integridad pueden romper barreras culturales y religiosas. Y de cómo Dios puede usar a cualquier persona sin importar su origen para cumplir sus propósitos. Exactamente. La historia de Ruth nos desafía a cuestionar nuestros prejuicios y a reconocer la dignidad de cada ser humano. Y volviendo a Buz, Sí. su decisión de ser el pariente redentor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿De qué maneras podemos ser parientes redentores para las personas que nos rodean? Es una pregunta que nos interpela. Piensa en las necesidades de tu comunidad, de tu familia, de tus amigos. Claro. ¿Cómo puede ser un instrumento de apoyo, de justicia y de amor en sus vidas? No se trata necesariamente de grandes gestos, No. sino de estar atentos a las necesidades del otro y de actuar con compasión y generosidad. Exactamente. Al igual que Buz, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio y de esperanza en el mundo. Y con esta reflexión llegamos al final de la segunda parte de nuestro análisis. En la tercera y última parte, exploraremos las implicaciones teológicas de este relato y las lecciones que podemos extraer para nuestra propia vida. Te esperamos para seguir profundizando en esta historia que nos invita a confiar en la providencia divina, a cultivar el amor al prójimo y a perseverar en la fe. Hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión en la historia de Noemí. Hasta ahora hemos explorado el contexto histórico, las dificultades que enfrentó la lealtad de Ruth y la decisión de Buz de ser el pariente redentor.
Pero ahora quiero profundizar en las implicaciones teológicas de este relato. Me parece bien. ¿Qué nos dice la historia de Noemí sobre Dios y su plan para la humanidad? A lo largo de la historia de Noemí, vemos la mano invisible de Dios, obrando incluso en medio de la tragedia y la incertidumbre. Me intriga esa idea de la mano invisible. ¿Podría explicarlo un poco más? Claro, aunque Noemí experimenta la pérdida de su esposo e hijos y se siente abandonada por Dios, la historia nos muestra que Dios nunca la dejó. Él estaba guiando los eventos de su vida, incluso cuando ella no podía percibirlo. Entonces estás diciendo que la hambruna, la muerte de Elimelech y los hijos y el viaje a Moab eran parte del plan de Dios. Es un concepto difícil de aceptar, especialmente cuando pensamos en el sufrimiento que Noemí tuvo que soportar. Es comprensible tu cuestionamiento. Nadie puede afirmar con certeza conocer la mente de Dios. Pero lo que sí podemos observar en la historia de Noemí es que Dios usa incluso las circunstancias más dolorosas para llevar a cabo su propósito. La hambruna que parecía una maldición la llevó a Moab, donde Ruth entra en escena. Y sin Ruth no habría habido un Buz, ni un Obed, ni la conexión con el rey David y por ende con Jesús. Es como si cada pieza del rompecabezas, por dolorosa que fuera, encajar en un plan maestro. Exactamente. La historia de Noemí nos recuerda que Dios puede sacar algo bueno incluso de las situaciones más difíciles. Él es un Dios de redención que transforma la tragedia en triunfo. Y esa redención no se limita a Noemí. También vemos cómo Ruth, una mujer moabita, se convierte en parte del linaje de Mesías. ¿Qué nos dice esto sobre la amplitud de la gracia de Dios? La historia de Ruth rompe con las barreras étnicas y religiosas. Nos muestra que la gracia de Dios se extiende a todos sin importar su origen o pasado. Es un mensaje poderoso de inclusión y esperanza. Dios no discrimina, sino que busca redimir a toda la humanidad. Precisamente. Y al final vemos cómo Noemí pasa de la amargura a la alegría. El nacimiento de Obed no solo restaura su linaje, sino que también le devuelve la esperanza y el gozo. Es un final conmovedor que nos recuerda que Dios nunca nos abandona incluso cuando nos sentimos perdidos y solos. Él es fiel a sus promesas y siempre está obrando para nuestro bien. Y esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, cómo podemos confiar en la providencia de Dios incluso cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Cómo podemos ser instrumentos de su gracia y amor en un mundo que necesita desesperadamente de esperanza. Son preguntas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. La historia de Noemí nos inspira a mirar más allá de las circunstancias presentes y a confiar en el plan de Dios que siempre es mayor que nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de Noemí. Esperamos que este viaje te haya inspirado a confiar en la fidelidad de Dios y a buscar su propósito en tu propia vida. Hasta la próxima. Y recuerda, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza siempre brilla.